Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y se mudó a Santa Fe, donde vivió 20 años. Allí fue subsecretario de Gestión Cultural y hace mucho tiempo que trabaja en la Biblioteca Nacional Argentina. Es un escritor que ha sido reconocido por el Fondo Nacional de las Artes y recibió 2 veces el premio Alcides Greca. En el 2016 fue galardonado con el premio Clarín de novela, lo que lo puso en conocimiento del gran público. Estamos hablando de Carlos Bernatech. Carlos, en tu primera novela, La pasión en colores, hablas de los efectos del paisaje en el alma. ¿Eso es algo que siempre te interesó como tema o que tiene que ver con haber vivido 20 años en Santa Fe? Siempre me interesó como tema. Creo que la influencia de la geografía y del contexto en el que uno se cría y se mueve y demás son determinantes hasta para el habla. Y eso lo decía Atahualpa Yupanqui. No sé quién dijo alguna vez, la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte. Por eso se canta cueca en Mendoza, se canta Vidal en el norte. Tiene que ver con la emisión del sonido también. De alguna manera en la literatura eso influye en las conductas también. En Rutas Argentinas, que se publica en el año 2000, inventás un pueblo, Danel. El personaje principal se llama Marcos Garnier y reaparece en otra novela tuya, en Banzai. Dijiste alguna vez que te atraen los personajes inquietos. Sí. Que este es un país donde la gente se mueve todo el tiempo, hay inmigración, hay exilios forzosos o voluntarios, pero también tus personajes son muy viajeros, se mueven de libro en libro. Sí, eso siempre me gustó, que un personaje pudiera renacer en otro libro años más tarde. Y me pasa con muchos personajes. Tengo algunos que ya los utilizo como recurso permanente, que los hago saltar de geografías, pero tienen un rol asignado. Tengo una enfermera que se llama Mona Mancuello, que aparece cíclicamente en mis libros y siempre tiene una función reparadora, como las enfermeras. Sí. Eso siempre me gustó. ¿Te gustó? No lo inventé yo. Ketsi lo hace todo el tiempo. Tenés esa necesidad, ¿no? Que sí. Los personajes siguen viviendo en alguna parte y reaparecen en otros libros. Difícilmente mueren. Se transfiguran a veces, pero no es fácil que mueran. Y a veces los lugares, las geografías también reaparecen. Sí, eso es totalmente aleatorio. Los hago saltar de geografía como si ellos tuvieran esa misma necesidad de hacerlo. En la novela Rencores de Provincia jugás con el título de Sarmiento, Recuerdos de Provincia, pero ahí no hay una idealización del pasado, todo lo contrario. ¿Qué asociación haces entre rencores y provincia? Bueno, jugando con el título de Sarmiento y con un libro emblemático como es Recuerdos de Provincia, yo me propuse hacer la cara no amena de la provincia, la cara rencorosa. Y apunté un poco a eso, que en un esquema más grande se refiere a un tema del cual yo siempre estoy hablando, que es el tema de la inmigración, la conformación de las ciudades, los pueblos, de dónde venimos. Eso siempre me preocupó. Y como Santa Fe es una provincia muy marcada por la inmigración, ya que tuvo las primeras colonias agrícolas del país, los inmigrantes que empezaron a venir a fines del siglo XIX y demás, es muy interesante ver cómo se construye un pueblo. Eso siempre me resultó ¿Cómo recepciona un pueblo, ¿no? Porque Buenos Aires recibe mucha gente del resto de las provincias y si bien se hace pagar una suerte de derecho de piso, después todo el mundo conoce las maneras de ser porteño y ya está. Sí. Pero en las provincias siempre sos extraño, ¿no? Sí. Sí, y la asimilación es difícil, inclusive a mí me costó cuando me mudé a Santa Fe. Yo recién en el año 72 me fui a Santa Fe y sentí una cosa muy refractaria de los locales hacia el porteño, en este caso, que es mucho peor que venir de cualquier otro lado. Ser porteño es casi un insulto, pero a la larga uno va construyendo sus vínculos y eso pasa a un segundo plano, pero nunca sos nativo. No llegas a hacerlo nunca. No. Tus novelas tienen títulos que tienen alguna resonancia castellana, pero está Banzai, ese nombre tan extraño, que es una novela del 2011 con un título que proviene de una palabra del japonés, cuya traducción sería
estoy dispuesto a cambiar este momento por toda la eternidad. ¿Por qué lo elegiste? Porque es el grito que usaban los kamikazes. Para el kamikaze, entregarse en el momento de apuntar con el avión hacia un barco enemigo era como la justificación de toda su existencia. Entonces, esa palabra, que proviene de orígenes mucho más remotos que la Segunda Guerra, siempre tuvo un valor trágico y a la vez sacrificial en la cultura japonesa. Y a mí me interesó esa vuelta de tuerca sobre el minuto que vale una vida. Y en alguna manera traté de reflejarlo en el argumento de esa novela, ¿no? Que tiene mucho de histórica también, porque remueve mucho la historia de los últimos 50 años de la Argentina. Sí, y yo pensé que el protagonista de la novela tiene la edad que tendrías vos más o menos en 1962, en momentos que transcurre parte del relato donde él retoma una historia real, la desaparición de una chica, que fue un caso policial en la Argentina que no tuvo resolución nunca, la desaparición de Norma Pengerek. Norma Mirta Pengerek, sí. Vos tenías cerca de 7 años en Sí. esa época. ¿Te impactó ese caso? Sí, fue un hecho muy impactante porque aparte el cadáver apareció cerca de donde yo vivía, que es en el bosque de Santa Catalina, en el fondo de Lomas de Zamora. Entonces, imagínate la convulsión que fue para nosotros, que un hecho totalmente atípico, una chica que había sido secuestrada en Flores, de una familia judía tradicional, un padre empleado municipal, apareciera muerta en un lugar así distante, y todo lo que conllevó el episodio del asesinato, que fue la aparición del diario Crónica también, ¿no? Crónica agarró su primer caballito de batalla muy fuerte con el caso Pengerek, y se especuló mucho porque ese hecho tenía una vinculación supuesta con el secuestro de Eichmann en la Argentina. Nunca se llegó a saber. Nunca. ¿Y era Hubo un chico? un acusado falso que pagó en la cárcel, que fue un zapatero de Florencia Varela que se llamaba Pedro Vecchio, pero que se comprobó rápidamente que no tenía nada que ver con el caso y que fue usado de chivo expiatorio. Claro. Y en un chico de 7 años eso Es impactante, sí. impactante, es muy fuerte, ¿no? Es para sí. pensarlo en estas épocas también, en épocas de tanta violencia. Totalmente, sí. En tus novelas el tema del dinero también es central, ¿no? Hay muchos personajes que son buscadores, buscavidas, que tratan de salvarse. Pienso en el caso de Ovidio Balán, en La noche litoral. ¿Qué te lleva a escribir sobre tantos buscavidas? Porque mis personajes por lo general son marginales, que no tienen solucionado en ningún recurso como para pensar tranquilamente en la vejez. Todos viven con una especie de presente que los conmina a tomar decisiones dramáticas a veces, o a salir de la normativa y buscar subterfugios, caminos alternativos, que no siempre son el delito, pero muchas veces sí lo son. Y eso tiene que ver también con el tipo de personajes, ¿no? El personaje que yo encarno en varias de mis novelas, no es una sola, como vos decías. El tema del dinero es una constante. Y a veces ninguno busca hacerse millonario de mis personajes, buscan una especie de supervivencia serena. Ovidio lo dice en alguno de los pasajes del libro, dice: yo no quiero ser rico, yo no quiero tener las obligaciones que tiene un rico, yo quiero vivir hoy, mañana y no tener que andar galgueando nada más. Dice: yo no quiero ser rico, yo no quiero tener las obligaciones que tiene un rico, yo quiero vivir hoy, mañana y no tener que andar galgueando. Claro, están como al filo de la marginalidad, ¿no? Sí. A veces caen, Sí, claro. pero en realidad están viviendo siempre al filo, como que son inadaptados. Sí. Hay una definición de uno de los personajes que es provocativa, porque es una definición de la cultura, que digo que es provocativa porque viene de vos, que sos una persona que trabaja
en la cultura, en el ámbito de la cultura. Dice, la cultura, como cualquier otra cosa, es todo impostura, concesiones. Así funciona el mundo, querido. Por eso están siempre los mismos personajes dando vuelta, aunque cambien los gobiernos. ¿Vos pensás lo mismo? No, ese es un pensamiento de Carly Friedman, que es como el ideólogo de Ovidio Balán en La Noche Litoral. Y es un personaje que, merced a sus manejos y sus enjuagues, consigue un cargo. Y está en un cargo donde todo el mundo le teme por su lengua viperina, entonces nadie lo toca. Así se traslada ese personaje de La Noche Litoral al siguiente que sale en unos días, que es Jardín Primitivo. Es un personaje que subsiste ahí. Y sigue siendo el que le da letra a un personaje que tiene una formación mucho más pobre. Pero ese pensamiento tiene que ver también con la cultura en provincias, que es mucho más, está mucho más marcada que en capital, ¿no? Los roles, el lugar que ocupan respecto del poder, porque el poder en la provincia no es algo muy distante, es algo que está cerca. El poder en la provincia no es algo muy distante, es algo que está cerca. Entonces se accede con otra fluidez, que en la ciudad grande, en la metrópoli, es diferente. Entonces esa cercanía del poder evita intermediarios, digamos. Entonces las cosas son mucho más directas. Ese tipo de personaje piensa eso sobre la cultura porque padece eso de la cultura. Otro que reaparece en una novela tuya es Javier Parra, que es protagonista de la primera novela y va a reaparecer en El Canario, pero ha transcurrido el tiempo. El personaje creció. ¿Podría decirse que cambió también? Sí, es un tipo que vino muy joven a la ciudad desde un pueblo del interior y se escapó en cuanto pudo después de una estafa menor, digamos, ¿no? Hace un dinero como para escaparse. Permanece 20 años dando vueltas por Brasil y después se da cuenta que está parado quizá en el medio de la vida y vuelve. Vuelve a ver qué encuentra de lo que dejó o de lo que conoció. Entonces ya es otra persona, ya está parado en otro sitio, está mirando la vida desde un lugar corrido del que él habitó antes y en alguna manera retoma ciertos contactos y ciertas locaciones que había habitado en su estado anterior. Pero un tipo sobre el que pasaron 20 años de vida ya no es el mismo tipo. Pero un tipo sobre el que pasaron 20 años de vida... No es el mismo, retoma contactos, sí. Comienza a trabajar, gracias a unos contactos sí. En la biblioteca de la calle Talcahuano, sí. Y tiene una opinión bastante despectiva en un principio de los empleados municipales, pero esa opinión va cambiando. Totalmente, sí. Me gustaría que nos cuentes. Sí, primero juzga a los empleados municipales por esa mirada esquemática que tiene muchísima gente, sobre todo mucha gente de clase media que piensa que son todos vagos, que ninguno trabaja, que lo único que piensan es en robar horas. Y esa misma mirada se torna en un momento absolutamente contraria a lo que pensaba desde el prejuicio. La mirada final, es decir, todos los libros que hay acá, por más valiosos que sean, valen menos que la vida de esta gente. Y la vida de esta gente merecería que salgan y vendan todo lo que hay acá adentro para ser un poco más felices. ¿Llegaste a sentir eso trabajando en la biblioteca? A veces sí. A veces sí. Sí. La vida como más importante. Sí, la gente más importante. La gente más importante. Y para el protagonista termina siendo muy importante Maidana, una persona grande que está muy deteriorada físicamente, pero que de joven fue conscripto y estuvo en la Escuela Mecánica de la Armada, presenció cosas terribles. Vos dijiste, después de ganar con esta novela, con El Canario, el Premio Clarín, que no se puede evitar la dictadura en la literatura argentina. Sí, yo creo que es así. Al menos en la literatura contemporánea es imposible hablar ni siquiera del tiempo sin pensar en que la dictadura es algo muy cercano. La dictadura no tiene un siglo y las marcas que quedan de la dictadura no se van a evitar
ni en 10 ni en 20 años posteriores. Tenemos el ejemplo de España, que es absolutamente claro, ¿no? Los españoles siguen hablando de los 40 años de Franco con una frescura que parece que hubieran terminado ayer. Y es que, si bien la diferencia entre los años del franquismo y los años de la dictadura es enorme, el daño en uno y otro caso ha sido mayúsculo. Entonces las marcas que quedan, cada día que abrís el diario ves que un chico descubre quiénes eran sus verdaderos padres porque intervino abuelas y se hizo los análisis y descubrís que las huellas permanecen frescas como las heridas. Y también a veces en situaciones que no son tan perceptibles, ¿no? Exacto. En la vida de todos. Sí, sí, totalmente. En la vida de todos. En las decisiones cotidianas, en esa mirada sobre el mundo que todavía en la Argentina parece no cicatrizar heridas anteriores a lo que uno supone que es la grieta, o al menos los medios fogonean que es la grieta. Para mí hay una grieta muy anterior que viene desde la colonización. Hay una grieta profunda que la marca la campaña del desierto. Hay grietas que vienen desde la incorporación de la inmigración a la Argentina, del choque cultural con el gaucho, con el indio. En la Argentina parece que todavía hoy no se sabe qué hacer con el indio o qué categoría de argentino es un indio que vive en este territorio y que vive mucho antes que esto se llamara Argentina. Sí, pero hay como una esperanza al final de la novela, ¿no? Porque uno no sabe bien qué está pasando, por qué Javier se hace cargo de Maidana, qué es lo que está buscando. También hay algo del buscavidismo por ahí, pero finalmente es como si los personajes se apoyaron unos en los otros, ¿no? Sí. Hay una solidaridad humana en el fondo, ¿no? Yo me acordaba cuando estaba escribiendo El Canario que a la vejez Kurosawa firmó una película que se llama Bondad Humana, que habla de un médico y demás. どうだ？手に負えません。診察もさせませんし、薬を与えようとすると跳ね抜けるんです。どれ、わしがやってみよう。All right.いい子だ。Y como que en el fondo de todo lo perverso, lo sádico y todos los padecimientos que puede tener una persona, hay atisbos de lo que es la amistad, el concepto de honestidad, el concepto de solidaridad. Y en un caso más extremo todavía, en Jardín Primitivo, que sale ahora, esos términos salen sucios, como pueden salir de una sociedad enferma, si se quiere, pero se notan. Hay atisbos de eso que se notan. ¿Qué va a pasar en Jardín Primitivo? ¿Qué nos podés adelantar? Jardín Primitivo tiene dos partes. En la primera reaparece un personaje reiterativo mío, que es la isla. En casi todas mis novelas aparece una isla, porque la isla es para mí un territorio fascinante desde que de chico leí Robinson Crusoe, que me parece que es un lugar literario la isla, ¿no? Y acá hay distintos tipos de islas. La isla a donde va a parar Ovidio Balán es una especie de peña de machos viejos
que se reúnen a quemar el tiempo. Una especie de peña de machos viejos. Que se reúnen a quemar el tiempo. Recordemos que Ovidio Barán ya viene de otra novela también. Sí, claro. De Noche Litoral. Claro, saltó de La Noche Litoral en esta continuidad que es Jardín Primitivo. Estos machos viejos tienen todos, cada uno sus rutinas, sus latiguillos, su forma de ver el mundo, cada uno ha tenido una experiencia diferente. Entonces, hay como un coro griego alrededor de Ovidio, y Ovidio está en la isla y lo que más quiere es irse de ahí. Está en un lugar que para él es inadecuado, porque él es un enfermo de la urbe. Él puede maldecir a Santa Fe, pero no quiere vivir, no quiere ni puede vivir en ningún otro lado que no sea Santa Fe. Su lugar en el mundo lo tiene absolutamente definido, hasta con las diagonales de las calles que puede habitar. Los bulevares. Claro, porque Santa Fe tiene eso que parece una denominación catastral, que es entre bulevares. Vos lees un aviso inmobiliario y dice entre bulevares, como si eso fuera categoría. En realidad eso es fluido, porque la Costanera no está entre bulevares y es un lugar supuestamente aristocrático, o el barrio de Guadalupe, que está más lejos todavía. Pero quedó esa especie de latiguillo de que entre bulevares hay seguridad, hay servicios, hay policía. Y él está habituado a circular entre bulevares y a caminar entre bulevares como se camina en Santa Fe, o se caminaba en la época de los bares, donde uno iba haciendo escalas en los bares, donde pasaban cosas y estaban los amigos. Pero sigo yendo, sigo volviendo, porque tengo amigos y me gusta volver y ver los cambios, que siempre son para mal, los cambios siempre son horribles, pero los cambios ya habían ocurrido antes, los cambios más dramáticos ya habían ocurrido antes. Pero los cambios para mal, ¿solo en Santa Fe? ¿O también te parece que hay cambios? Porque en tu novela, en El Canario, se habla de los cambios que ve Javier en la avenida Corrientes, por ejemplo. Sí, y él claro. los ve como también cambios para mal, Horrible, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. Y bueno, son esos precios del cambio para mal, porque también faltan los cines, que para mi generación fueron totalmente formativos. Los cines eran como ir a la escuela, los cines se aprendía. En todos los cines de la L que había en la calle Corrientes, de los que se llamaban roadshow de arte, uno aprendía, uno iba a estudiar a esos cines. Lo único que queda es el Lorca, creo. Sí, uno iba a estudiar. Otra actividad bastante abandonada que aparece también en tus libros es el billar. ¿Vos jugás el billar? No, yo no llegué a esa generación. Yo no era de los 36 billares, por ejemplo, que era el lugar de los billaristas o los billares del Tortoni en su momento. A mí eso no me atraía mucho. A mí me gustaba la conversación, lo que uno aprendía a la hora que salían los periodistas de los diarios y llegaban a La Paz y uno veía esas personas de las cuales muchos aprendíamos y muchos escuchábamos, aunque sea para cuestionarlo. Claro. Pero bueno, uno pica también en los personajes cosas propias. Y ahora tal vez algo muy tuyo es la paternidad. Agradeciste mucho a tu familia cuando recibiste el premio y tenés una hija chica. ¿Influye esto en la literatura? Me cuestiona más que influir. Yo a esta altura creo que soy medio impermeable a las influencias, porque tengo un norte y voy para ese lado independientemente de lo que ocurra. Me preocupa que mi hija lea esto a una edad inadecuada, por ejemplo, porque mis libros por lo general tienen una lectura superficial y otra diferente que está en los entresijos de los argumentos y de la estética con que los narro. Pero en eso yo casi extendería el criterio de Piglia, cuando Piglia decía, los cuentos cuentan siempre dos historias. Yo creo que las novelas a veces también cuentan dos o más de dos historias. Hay una historia que es como el emergente, lo que se ve del iceberg, y hay otra cosa por debajo del agua que para apreciarla hay que dimensionar muy bien lo que puede haber abajo. Yo trato de escribir bajo ese criterio. A veces sale bien, a veces no, pero... Gracias, Carlos, y seguiremos hablando de los próximos libros. Gracias a vos, Irene. De la geografía y del contexto en el que uno se cría y se mueve y demás son determinantes hasta para el habla. Eso siempre me gustó, que un personaje pudiera renacer en otro libro años más tarde. Yo recién en el año 72 me fui a Santa Fe y sentí una cosa muy refractaria de los locales hacia
el porteño en este caso, que es mucho peor que venir de cualquier otro lado. Los personajes por lo general son marginales, que no tienen solucionado en ningún recurso como para pensar tranquilamente en la vejez. Al menos en la literatura contemporánea es imposible hablar ni siquiera del tiempo sin pensar en que la dictadura es algo muy cercano. Hay una grieta profunda que la marca la campaña del desierto. Hay grietas que vienen desde la incorporación de la inmigración a la Argentina, del choque cultural con el gaucho, con el indio. En la Argentina parece que todavía hoy no se sabe qué hacer con el indio o qué categoría de argentino es un indio. Que en el fondo de todo lo perverso, lo sádico y todos los padecimientos que puede tener una persona, hay atisbos de lo que es la amistad, el concepto de honestidad, el concepto de solidaridad.